A ver, lo que pasó en el fútbol español durante una semana no fueron incidentes aislados. Para nada, fueron los síntomas de un sistema en plena crisis, una auténtica tormenta perfecta que ha sacudido a la Liga desde los despachos hasta el mismísimo césped. Vamos a desgranarlo. Es que además todo explotó en menos de 48 horas. Imagínense el ritmo. El martes por la tarde el Barça se lleva una victoria de 6-1 en la Champions, sí, pero con una polémica arbitral de las que hacen historia. Casi a la vez, el Atlético de Madrid cae con estrépito, un 4-0 en Londres. Y ya para rematar, el miércoles por la mañana salta la bomba. Se cancela oficialmente el Plan Miami, una onda expansiva que lo movió todo. Bueno, para entender bien todo este lío vamos a seguir el rastro del caos. Empezaremos con el por qué se vino abajo el Plan Miami, luego desenredaremos esa maraña de culpas que se echaron unos a otros, veremos cómo la tensión saltó al campo y, ojo, analizaremos el papel de los medios. Y al final, la gran pregunta, ¿está la Liga en un punto de no retorno? Porque claro, esta tormenta perfecta no apareció de la nada. Fue una mezcla explosiva de malas decisiones en los negocios, polémicas arbitrales, que al final lo que ha creado es una crisis de confianza total. Y ha dejado a la vista todas las grietas que, ya estaban ahí, bajo la superficie de la Liga. En resumen, lo que hemos vivido son tres crisis a la vez. Por un lado, el fracaso de un acuerdo comercial que se suponía estratégico. Por otro, un arbitraje muy cuestionado que reabre viejas heridas. Y para terminar, una derrota europea muy dura. Cualquiera de estas cosas, por sí sola, ya sería una noticia importante, pero todas juntas, pues destaparon un problema estructural que amenaza los mismos cimientos de la competición. Y ahora sí, vamos al epicentro del terremoto, ese plan fallido de jugar un partido de liga en Estados Unidos, porque esta fue la chispa que lo incendió absolutamente todo. Pero, ¿qué era exactamente esto del Plan Miami? Pues la idea era bastante sencilla en realidad. Celebrar un partido oficial de la Liga, el Villarreal contra el Barça, nada menos, en la ciudad de Miami. El objetivo era súper ambicioso, expandir la marca de la Liga por todo el mundo y, por supuesto, generar un montón de dinero por nuevas vías. La oposición fue, tremenda. Y esta frase de Thibaut Courtois lo resume a la perfección. No solo lo llama adulteración, que es una palabra muy fuerte, sino que apunta al secretismo, a las discusiones clandestinas. Y claro, esa queja resonó muchísimo, porque en una competición que se basa en la igualdad, tomar decisiones a puerta cerrada genera una desconfianza inmediata. Entonces, ¿por qué se vino todo abajo? Pues porque el plan, la verdad, nació casi muerto. Las negociaciones se hicieron en secreto. La Liga, el Villarreal y el Barça, y nadie más. Al resto de equipos, ni agua. Esto, lógicamente, provocó acusaciones de favoritismo, de desequilibrio. Con ese ambiente tan tóxico y sin ningún tipo de consenso, pues el promotor de Estados Unidos se echó para atrás. Y el castillo de naipes, claro, se derrumbó. Y con el plan cancelado, ¿qué empezó? Pues el cruce de acusaciones, el y tú más. Y aquí la historia se pone fascinante. Porque este reparto de culpas sacó a la luz hipocresías y unas divisiones profundísimas, que ya estaban ahí, latentes, en la Liga. Uno de los que más alto habló fue el entrenador del Villarreal, Marcelino. Salió públicamente muy indignado a hablar de una falta de respeto absoluta por cómo se había gestionado todo el tema de la cancelación. Pero claro, aquí es donde entra en juego la memoria. La fuente que hemos analizado pone sobre la mesa algo muy interesante. Compara estas quejas de Marcelino sobre la falta de respeto con algo que pasó en 2016. En aquel momento, justo antes de un partido final que era decisivo, él declaró abiertamente que quería que ganase el Sporting de Gijón, que se jugaba el descenso. ¿Qué pasó? Que el Villarreal perdió ese partido y el Sporting se salvó. Un episodio que, según la fuente, le resta un poco de autoridad moral para hablar ahora de respeto a la competición. El análisis de la fuente es implacable. Vamos, la responsabilidad de este fiasco no es de una sola persona, sino de varios. Se apunta directamente al presidente de la Liga, Javier Tebas, por su gestión, al Villarreal y al Barça por negociar de espaldas a los demás, e incluso a un medio, el diario Marca, por cómo cubrió la noticia. Vamos, que aquí no se salva nadie. Muy bien, pues dejamos los despachos por un momento. Vamos a ver cómo todo este caos institucional se reflejó directamente en el campo, porque, como era de esperar, las polémicas no se quedaron en las oficinas. El partido del Barcelona, es que fue un caso de estudio. Iba el marcador ajustado, un 2-1, muchísima tensión, y de repente el punto de inflexión, una expulsión súper polémica. Un jugador del Olympiacos ve la tarjeta roja por una falta que, según muchos, la había cometido en realidad un jugador del Barça. Poco después, penalti para el Barça, también muy discutido, revisado por el VAR. Con 10 jugadores y el marcador en contra, el Olympiacos se desmoronó. El 6-1 final, desde luego, no cuenta toda la historia. Las palabras del entrenador del Olympiacos, de Mendilibar, estaban cargadas de frustración. Y no era solo por la derrota.
Era esa sensación de déjà vu, como si la historia de arbitrajes polémicos en ese estadio se repitiera una y otra vez. Y casi al mismo tiempo, en Londres se estaba desarrollando la otra gran historia sobre el césped, la tremenda derrota del Atlético de Madrid contra el Arsenal. Muchos la describieron directamente como una humillación. Pero a ver, ¿fue de verdad una resistencia heroica que se vino abajo al final? Los datos pintan un cuadro muy diferente. El Arsenal dominó en goles esperados, que es una métrica que te dice la calidad de las ocasiones. Crearon más y mejores oportunidades, chutaron más. Los números sugieren un dominio clarísimo, mucho más de lo que algunos titulares quisieron contar. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente punto. ¿Cómo los medios de comunicación contaron estos eventos? Porque su cobertura se convirtió en parte de la propia historia. Aquí se ve la diferencia de una forma brutal. Por un lado, titulares que hablaban de 13 minutos de terror después de una hora de resistir. Por otro, la historia que cuentan los datos. Un dominio del Arsenal de principio a fin, con el primer tiro a puerta del Atlético en el minuto 77. El contraste entre la percepción que se quiso dar y la realidad es tremendo. Pero la crítica de La Fuente a los medios va todavía más allá. Acusa directamente al diario Marca de haber silenciado la voz de los aficionados, de ignorar a propósito las protestas en los estadios y, básicamente, de haberse alineado con el discurso oficial de la Liga. Y finalmente, después de analizar todas estas piezas del puzzle, ¿qué significa todo esto para el futuro del fútbol español? ¿Estamos ante un simple bache o es un verdadero punto de inflexión? La presión ha llegado a un punto que parece de no retorno. Que el director de uno de los programas de radiodeportivos más influyentes de España pida en antena la dimisión del presidente de la Liga, eso no es un comentario cualquiera. Es una señal clarísima de que la paciencia, en las altas esferas mediáticas, se ha agotado. Y con esto cerramos el análisis. Después de una semana que ha destapado grietas en lo deportivo, en lo empresarial y en lo mediático, la pregunta ya no es si hay problemas, sino si el liderazgo actual tiene la capacidad de solucionarlos. La tormenta ha pasado, sí, pero ahora queda por ver si los cimientos de la Liga son lo bastante sólidos para aguantar la siguiente.